Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Aika y Alp. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En los últimos meses, una noticia ha sacudido el mundo del espectáculo en Turquía y ha comenzado a cruzar fronteras: el presunto matrimonio entre Alp Navruz y Aika Aysin Turan, dos de los actores más queridos y populares del país. La pareja, que conquistó al público con su química innegable en la exitosa serie Ada Masal, La Isla del Amor, ha estado en el centro de rumores, especulaciones y titulares desde que surgieron las primeras informaciones sobre su unión matrimonial. Sin embargo, una nueva ola de teorías y filtraciones ha comenzado a cuestionar la autenticidad de esta relación. ¿Estamos frente a un matrimonio real, o simplemente ante una estrategia mediática cuidadosamente planeada? El origen del romance. Alp Navruz y Aika Aysin Turan se conocieron en el set de Ada Masal en 2021, donde interpretaron a Poyraz y a Ziran, una pareja con muchas diferencias que termina enamorándose profundamente. Lo que empezó como una historia de ficción, pronto se convirtió en una historia de amor en la vida real. Los fanáticos comenzaron a notar miradas cómplices, gestos cariñosos fuera del set, y publicaciones sugestivas en redes sociales que solo alimentaron los rumores de un romance. En 2022, la pareja confirmó su relación amorosa y desde entonces se convirtieron en una de las parejas más admiradas del mundo del entretenimiento turco. Sin embargo, la noticia bomba llegó a mediados de 2024, cuando varios medios anunciaron que Alp y Aika se habían casado en una ceremonia privada, rodeados solo por familiares y amigos cercanos. La boda misteriosa. Según informaciones difundidas por algunas revistas de entretenimiento, la boda tuvo lugar en una finca privada en la costa del mar Egeo. No hubo fotógrafos oficiales, ni prensa invitada, y las únicas pruebas fueron unas cuantas imágenes de baja calidad que supuestamente habían sido tomadas por empleados del lugar. En estas fotos, se puede ver a una pareja parecida a Alp y Aika, vestidos de blanco y caminando descalzos por la arena. Sin embargo, la ausencia total de confirmación oficial por parte de los actores ha dado paso a un aluvión de teorías conspirativas. Ninguno de los dos ha hecho publicaciones relacionadas con su boda en redes sociales. Tampoco han concedido entrevistas para hablar sobre el supuesto matrimonio, lo cual ha sorprendido a muchos, considerando que ambos suelen ser activos en sus plataformas digitales. ¿Matrimonio o montaje? Diversas fuentes cercanas a la industria han comenzado a filtrar información que pondría en duda la veracidad de este matrimonio. Algunos expertos en relaciones públicas afirman que todo esto podría ser una estrategia diseñada por sus respectivos equipos de representación para mantener su popularidad en lo más alto. Una fuente anónima que trabaja en una agencia de talentos de Estambul declaró: es común que las productoras y los representantes creen este tipo de narrativas para mantener a sus actores en el centro de atención. Si bien es cierto que Alp y Aika tienen una química especial, no hay indicios reales de que hayan formalizado su relación con un matrimonio legal. Por otro lado, otros afirman que la relación en sí podría haber terminado hace tiempo, y que todo lo que estamos viendo es parte de un acuerdo profesional entre ambas partes. Según esta versión, Alp y Aika habrían decidido mantener una imagen de pareja ante el público para no afectar sus carreras y contratos publicitarios. El silencio de los protagonistas. La actitud de los actores ante los rumores ha sido, cuando menos, desconcertante. Mientras Aika evita cualquier mención a su vida privada, Alp ha publicado mensajes ambiguos en sus historias de Instagram, hablando de libertad personal, la verdad detrás de las apariencias y el poder del silencio. Estas publicaciones solo han alimentado más el fuego de la especulación. Incluso algunos fanáticos han comenzado a dividirse en redes sociales: por un lado, los que creen ciegamente en el amor eterno de la pareja, y por otro, los que exigen transparencia y que se aclare la situación. ¿Qué dice la ley? Otra cuestión interesante es que, hasta ahora, no se ha encontrado ningún registro legal que confirme que Alp Navruz y Aika Aysin Turan estén casados oficialmente en Turquía. Los periodistas de investigación han buscado sin éxito en los registros civiles, lo cual ha levantado aún más sospechas. Conclusión: una historia de amor, o un show cuidadosamente producido. A día de hoy,
Nadie puede afirmar con certeza si el matrimonio de Alpnabruz y Aika Aysinturán es real o un montaje para mantener el interés del público. Lo que sí es claro es que su historia ha capturado la atención de miles de seguidores no solo en Turquía, sino también en España, Latinoamérica y el resto del mundo. Estamos siendo testigos de un amor verdadero que simplemente desea mantenerse alejado del ojo público. O todo forma parte de una elaborada estrategia mediática. Solo el tiempo o quizás una exclusiva inesperada nos dará la respuesta. Mientras tanto, los fanáticos seguirán esperando alguna señal que les permita creer, o dejar de creer, en el cuento de hadas moderno que Alp y Aika han construido, o simulado para muchos. Hay detalles que simplemente no encajan. Por ejemplo, durante el presunto periodo de luna de miel, Alpnabruz fue visto en Estambul saliendo de una reunión de trabajo con su agencia, mientras Aika Aysinturán se encontraba en una sesión de fotos para una marca de ropa. Ninguno pareció haber tomado un descanso, ni siquiera unos días, lo cual resulta extraño considerando que supuestamente acababan de casarse. Además, varios medios especializados han señalado que la relación entre ellos, aunque muy bien cuidada frente a las cámaras, parece excesivamente perfecta. No hay discusiones, no hay desacuerdos, no hay momentos incómodos captados por los paparazzi. Todo parece demasiado coordinado. Y en el mundo del espectáculo, cuando todo parece demasiado perfecto, normalmente no lo es. Una periodista del medio Magazine Turkey comentó lo siguiente en una reciente emisión en vivo. He estado cubriendo relaciones de celebridades durante años. Cuando dos personas están realmente enamoradas, no pueden evitar mostrarlo. Pero cuando hay un control tan rígido sobre cada publicación, cada aparición, cada sonrisa, es porque hay algo que esconder. Las redes sociales, entre el amor y el guián. Uno de los elementos más importantes en esta era es el papel de las redes sociales. Los seguidores de Alp y Aika analizan cada publicación, cada emoji, cada frase que pueda ser una pista sobre su verdadera situación. Pero lo más llamativo es lo poco que han compartido juntos desde el supuesto matrimonio. Antes de esta etapa, solían subir fotos espontáneas, momentos detrás de cámaras, escapadas de fin de semana. Pero desde que se habló de su casamiento, la interacción entre ambos ha disminuido drásticamente. Algunos incluso notaron que ya no se dan like mutuamente con la misma frecuencia que antes. Se trata de una estrategia para proteger su vida privada, o de una señal de que ya no hay una relación verdadera. Y hay algo más, una influencer turca con más de 1 millón de seguidores publicó un vídeo insinuando que una pareja muy famosa había roto hace meses, pero que continuaban actuando por presión contractual. Aunque no mencionó nombres, los comentarios explotaron con referencias a Alp y Aika, y el silencio de ambos solo alimentó aún más los rumores. Los contratos millonarios en juego. Hay otro aspecto que muchos no consideran, pero que es fundamental en este tipo de situaciones, los contratos. Alp y Aika tienen acuerdos con marcas de cosméticos, ropa, relojes y tecnología. Muchas de estas campañas están construidas alrededor de su imagen como pareja ideal, símbolo de amor moderno, elegante y apasionado. Romper esa imagen podría significar pérdidas millonarias no solo para ellos, sino también para las empresas que los patrocinan. Por eso, según algunos expertos en marketing, mantener la fachada de una relación aunque ya no exista emocionalmente, podría ser una jugada fría, pero estratégica. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.